Bien, segundo bloque de Noticiero Central y vamos a hablar de la situación epidemiológica en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben y lo reportábamos durante el Noticiero Central en la noche de ayer, récord de casos y también récord de fallecimientos. Hoy justamente se informaron hace instantes nada más nuevos fallecimientos y el primero en la ciudad de Santa Fe, 5 concretamente. Así es que estamos en comunicación con el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la situación por estas horas. Sé que ha habido reunión del comité de emergencia y que usted ha estado durante el día en diferentes reuniones, ¿no? Sí, nosotros estamos evaluando la situación que se viene observando y que afecta a gran parte de la provincia, localidades que comienzan a tener casos que no se veían. Hablábamos en un principio de pequeños conglomerados en algunas localidades y vemos que la provincia, exceptuando el departamento 9 de Julio, es la única zona que no tiene casos, ¿no? Ayer tuvimos un día récord de lo que hace a la positividad de casos, 289 casos. Hoy creemos también que vamos a superar los 200 casos. Esto tiene que ver por lo que uno viene anidando, por el número de terminaciones, por el número de análisis que hacemos de los contactos estrechos. Así que estamos en pleno ascenso del número de casos. Se viene distribuyendo en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Y bueno, yo creo que es muy importante en esta etapa no subestimar lo que estamos viviendo, disminuir el riesgo y los daños, fundamentalmente apostar a lo que llamamos prácticas seguras, que tienen que ver de salir únicamente por extrema necesidad, de si lo hacemos respetemos las normas de bioseguridad, las únicas barreras que tenemos hoy, tapaboca, distanciamiento, lavarnos frecuentemente las manos, ventilar los ambientes, y creo que como herramienta de batalla frente a esta pandemia es lo que tenemos hoy con certeza hasta este momento. Lo consulto por lo siguiente. ¿Qué pronostican ustedes o cómo evalúan diferentes situaciones? Lo de Casilda es realmente llamativo, apareció un caso, hoy está superando los 400 y en otras localidades no existió esta explosión. ¿Qué hay que hacer para que no crezca de esa manera? Sería la pregunta. Claro, nosotros lo que venimos observando es que hay situaciones muy complejas en determinadas zonas del territorio de la provincia. Una corresponde al Gran Rosario, otra que corresponde a San Lorenzo y a Venado Tuerto, donde sí ya se ha determinado conjuntamente con la provincia y con el Ministerio de Salud de la Nación a través de lo que se llama vigilancia epidemiológica, que existe circulación comunitaria. Pero en situaciones de estos brotes explosivos que se vienen dando, que si bien hay conglomerados que guardan relación, la positividad que estamos teniendo de los casos y de los contactos estrechos es esperable en la situación en que se viene dando esta segunda oleada, como ha pasado en otros países. Lo que queremos remarcar fundamentalmente en esto, que cuando tuvimos los primeros casos, allá por el 13 de marzo, en el ingreso de las personas que venían desde el exterior, eran personas que tenían una situación de habitacionalidad que se los podía aislar, que podíamos permanecerlos separados, y hoy por hoy, cuando nos aparecen estos brotes en poblaciones vulnerables, en localidades muy pequeñas, donde es muy difícil sacar lo que es la sociabilización, que es muy difícil desarraigar lo que es el compartir un mate, el compartir una reunión, y eso creo que es lo más importante que nos tiene que quedar como enseñanza. Yo creo que no es tan importante si hacemos cuarentena sí, cuarentena no, si flexibilizamos o no flexibilizamos. Acá lo importante es atribuir a lo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de tomar una responsabilidad comunitaria frente a la situación que estamos atravesando. Jorge, cuando se habla de esto de la duplicación de los casos cada 10 días, y justamente, bueno, leíamos hace poco que Kaufman, el doctor Kaufman, hablaba de un posible colapso del sistema sanitario ante esta duplicación. ¿Está bien que sea así, que se dupliquen los casos cada 10 días? ¿Cómo se mide esto?
Nosotros tenemos varias variables que impactan en lo que hace al ascenso de la curva, ¿no? Una de las principales variables que observamos es el número de casos que se dan por día. Segundo es cada cuántos días ese número se duplica, que eso es lo que usted me está haciendo referencia, Sí. digamos. Lo ideal es que esto esté por entre 15 hacia arriba, entre 15 y 25 para determinar una fase, después lo que hace entre 25 y 50 y más de 50. Cuando esos índices están por debajo de 15, es donde nosotros permanecemos en alerta permanente y en vigilancia epidemiológica, tratando de establecer lo que es los controles de estos brotes. La provincia en promedio estamos entre aproximadamente un 10,7 un 11% de días en lo que hace la duplicidad de casos. Si nosotros venimos viendo en lo que pasa, por ejemplo, en Rosario, en los últimos 14 días, para darle como un número de referencia, se generaron 893 casos, o sea que de 1.600 a 800, estamos viendo que se está en un 50%, se está duplicando todo, y eso ha generado 1.020 personas que se encuentran aisladas a partir de eso, que es el caso índice, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta duplicidad es otra de las cosas que tenemos en cuenta, y otra cosa es lo que llamamos la atención del sistema sanitario. La particularidad de esta pandemia en el inicio, que nos tuvo una curva que no fue caprichosa, sino que obedeció a determinadas normativas, como fue desde un 13 de abril a un 13 de junio, donde tuvimos una curva totalmente aplanada, y esto tuvo que ver con estas medidas donde se implementó el distanciamiento, donde se implementó un tapaboca, y donde aparecieron a flexibilizarse algunas actividades, donde comienzan estos ascensos, que tiene que ver con el Día del Padre, con los feriados largos. Entonces fue una de las variables que nosotros fuimos midiendo para el impacto que esto viene teniendo en lo que hace a la curva epidemiológica. Por eso es muy importante tener en cuenta además las camas ocupadas que tenemos, porque si bien en este momento, si vemos el total de camas ocupadas para lo que hace un sistema público-privado, que están ocupadas hoy en un promedio de unas 120 camas generales y de unas menos de 60 camas en una terapia intensiva, con solo 23 camas con asistencia respiratoria mecánica, decimos que estamos bien. En toda la Ahora, si provincia. esto avanza, esto es en toda la provincia. Entonces, si uno ve la articulación, pero por esto no tenemos que abusar de encaminar o acelerar a ir a usar esas camas, porque ahí sí el sistema va a colapsar. Esta semana se habló bastante de una posibilidad de retroceso a la fase 3. Le quiero hacer dos preguntas en una. ¿Qué debiera suceder o qué posibilidades hay de que eso realmente se haga efectivo? Y la segunda pregunta, incluida en esta, sería si se aplicaría para todas las localidades por igual. Por ejemplo, Sunchales, que al día de hoy no ha registrado casos positivos. No, acá lo que se analiza fundamentalmente y nosotros tratamos de ver en esta alerta es evitar el retroceso, ¿no? Las flexibilizaciones tienen que ver con actividades que tendrían, entre comillas, que tendrían que restringirse, que es todo lo que es la actividad social, lo que sería la pesca, las actividades religiosas, todo lo que ha flexibilizado el inicio de la etapa 4, que son 9 actividades fundamentalmente. Pero ya está tratado con los expertos y estamos viendo que la provincia es heterogénea, que no podemos atribuir una medida a nivel provincial. Esto se va a trabajar en forma territorial, como hemos tenido hasta ahora, que la situación epidemiológica nos ha hecho en algunas localidades retroceder de fase, como lo tuvimos en la localidad vecina acá de Santa Fe, de Montevera, como lo tuvimos en Casilda, y esas cosas hacen extremar transitoriamente, porque también es un tiempo acotado donde nosotros hemos visto los resultados que han permitido controlar y bloquear estos brotes. Jorge, ¿a esto se refería el gobernador Perotti cuando hablaba de actualización de protocolos? Claro, la actualización de protocolos que venimos viendo es trabajar con todo el comité de expertos, ver qué se puede flexibilizar, qué orden de prioridad se tendría que dar en las aperturas, siempre y cuando el impacto en eso no genere un ascenso brusco o estos brotes explosivos. Y por otro lado, si tendríamos que priorizar en función de cómo impacta cada variable, qué se tendría que ir restringiendo en forma progresiva. Cuando hablamos de
o he escuchado en estas últimas horas decir que justamente venimos 1 mes y medio, 2 meses atrás del AMBA, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar entonces? ¿Que ese pico que ellos tuvieron allá se dé en la provincia dentro de 30 días? Mire, nosotros lo que evaluamos, para que usted tenga una idea, nosotros esperábamos un promedio en lo que hacía el inicio de la pandemia, ¿no? Porque todo lo que estamos diciendo hoy es algo hipotético porque Sí. no sabemos el comportamiento. Es un virus tan dinámico que deja inmunidad, no deja inmunidad, da anticuerpo, no da anticuerpo. En función de eso están las 6 vacunas en fase de investigación para ver cómo se irá a aplicar, si es una dosis o 2 dosis. Lo que nosotros... Creo que para nosotros es muy importante valorar desde este punto de vista, es decir, cómo se comporta el virus, que es dinámico y que es flexible. Entonces, si nosotros esperamos una media de 250.000 casos en Buenos Aires para el 15 de junio, si usted lo mira ahora, ha superado los 250.000 casos y eso nos correspondería como provincia. Un 8 a 10% tendríamos que tener unos 25.000 infectados. Hoy tenemos 3.600 infectados, o sea que estamos por debajo de eso, pero vamos creciendo en la función que vamos hacia arriba. Lo importante en esto es cómo llegan, cómo es la condición de las personas que se enferman, que habitualmente el promedio de edad es medio. Lo que sí vemos que cuando afecta a una persona vulnerable con comorbilidades es muy difícil que se recuperen y son los casos que están falleciendo últimamente. De mi parte, la última, y tiene que ver un poco con lo que consultaba Fabiola recién, yendo bien hacia el futuro. ¿Qué tipo de mes de enero podemos esperar en la provincia? ¿O es realmente incierto? Esto es incierto. Yo lo que le podría estimar es que cómo se viene presentando esta pandemia a nivel mundial es por oleadas. Si usted ve donde desapareció, se hizo una apertura masiva, se habilitaron y flexibilizaron boliches bailables, espectáculos públicos, y se tuvo que dar una vuelta atrás. Entonces yo creo que lo que tenemos y lo más importante que nos tiene que quedar como enseñanza es aprender a convivir con esta situación hasta que no tengamos una vacuna certera. Y si uno ve y admira, que yo lo pensé también para lo que es nuestra Santa Fe calurosa, imaginarnos y pensarnos con un tapabocas, con una película para extender, y seguramente que sí, porque vemos las playas europeas que están en la playa con barbijo y seguramente no estamos muy lejos de eso. Y considerando entre esto lo que es los ensayos clínicos de esta fase 3 de la vacuna, donde estaría disponible a final del primer trimestre y que no sabemos si va a ser 1 o 2 dosis, pensemos que el 2021 estamos transitando en esta normalidad de convivencia con este virus. Por último, Jorge, ¿podemos ilusionarnos, iba a decir soñar, ilusionarnos con pasar esta pandemia como nos viene sucediendo hasta ahora sin tener ningún caso? ¿O es esto que muchas personas dicen y por ahí se escucha, en algún momento va a llegar? Y eso es impredecible. Yo creo que acá la permeabilidad del virus tiene una dinámica que se transporta con nosotros. Entonces yo creo que extremar estos cuidados muy básicos, que cansan, que agobian, llevamos una etapa de distanciamiento, porque bien no la llamamos cuarentena, porque no es una cuarentena, es un distanciamiento, porque nos permite, yo creo que no tenemos que permitirnos una vuelta atrás, tenemos que continuar con estas medidas, tenemos que seguir apostando qué es lo que tenemos hoy y que cuanto más nos cuidemos y más nos respetemos, nos va a pasar como el departamento 9 de julio, que sigue totalmente blanco y que ojalá así pueda continuar. Y gracias a todos, ¿no?, por cuidar esa zona que también pensamos que era vulnerable porque tenía una permeabilidad de la zona norte que podía poner en alerta esa situación y no lo han hecho. Muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que están muy ocupados, así es que gracias por charlar con nosotros, Jorge, muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esperarme. Tuvieron que esperarme un rato ahí porque estábamos un poco ocupados. Bueno, y un saludo para todos y gracias por permitirnos difundir todo esto y mantener informado desde el Estado.